Nos vamos en vivo a Brasil. Están desmantelando acampes que estaban vigentes desde que Jair Bolsonaro perdió las elecciones. Ordenan desmantelar todos los campamentos bolsonaristas y sigue la tensión. Es la última información que se conoce. Estamos en contacto con el colega Carlos Turdera, quien habitualmente nos reporta desde Brasil. Carlos, muy buenos días. De Norte Grande Federal, Guillermo Arrieta te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guillermo. Un gusto estar nuevamente aquí en Energía Federal. Gracias por tu tiempo, Carlos. Bueno, el día después de una jornada de extrema tensión, ¿no?, que se ha vivido, tengo entendido que hay una tensa calma, podemos decir, a esta hora de la tarde ya. Una jornada que no ha terminado, Guillermo, y que continúa hoy, justamente como lo mencionabas, con la desmovilización de los acampamentos, siguiendo la orden del Supremo, del ministro Alexandre de Moraes, para desmovilizar en 24 horas todos los acampamentos frente a cuarteles militares de parte de bolsonaristas que venían manteniendo esta manifestación desde el día después de la elección en que Bolsonaro fue derrotado en las urnas. Un triunfo de Lula da Silva que aún hoy no es reconocido por ese sector de la población, que representa prácticamente la otra mitad del país, y que ha causado ayer estas escenas tan impactantes que hemos visto en Brasilia, depredando, destrozando las sedes de los poderes de la democracia brasileña y también un patrimonio de la humanidad que ha sido vandalizado, ha sido destruido, dejado en un estado ruinoso, con el saqueo inclusive de armas y saqueo de municiones, rotura de obras de arte, rotura de mobiliario, rotura de infraestructura, un verdadero legado de desastre que ha quedado y que continúa hoy. Como te decía, Guillermo, al momento hay confirmada la detención de 1.500 personas que participaron de estos eventos. Son 300 que fueron detenidas ayer, más 1.200 que fue confirmado hace instantes por las autoridades, producto de esta desmovilización del campamento frente al cuartel militar de Brasilia. Carlos, ¿se sabe qué es lo que querían estos manifestantes? Digo, porque tomar el control del gobierno no lo iban a poder lograr. ¿Qué era? ¿Expresar su repudio a una elección? ¿Cuál era el objetivo, más allá, digo, de hacer daño material en los edificios? Esto está siendo objeto de investigación, pero lo que se lee hasta el momento, de acuerdo con los participantes, hay que hacer una línea de tiempo con todos los atentados que han venido ocurriendo, y el anterior de gravedad significativa que fue frustrado, el atentado a bomba contra el aeropuerto de Brasilia, perseguía objetivos semejantes al de ayer, de acuerdo con las primeras líneas que van apareciendo de conexión entre los diversos actores y organizadores, promotores de estos actos, de causar caos en la sociedad, de manera tal de, con ese caos establecido, darle más fuerza a su llamado de intervención a los militares. Esto ha provocado que el presidente Lula inmediatamente reaccionara frente a esas pretensiones, decretando la intervención federal en el Distrito Federal, en la capital federal donde han ocurrido estos hechos, marcando claramente la posición del gobierno constituido de no permitir ningún tipo de desborde, ningún tipo de aumento de caos, ningún tipo de inestabilidad, más allá de lo que se ha visto en ese momento. Entonces, la pretensión era la de instaurar un clima de caos que permitiese hacer algo semejante a lo que hizo Lula del lado del poder constituido, pidiendo otra medida grave, que es la intervención militar para un caso de amenaza a la seguridad pública nacional. Lula ha seguido lo que establece la Constitución, que es el primer grado antes de un estado de defensa, que sería el segundo grado de más gravedad, y el tercero, el límite, es el estado de sitio. Una medida que no ha sido descartada aún por las autoridades, justamente en vista de que las ramificaciones y los movimientos pueden continuar ocurriendo. De hecho, hoy comenzó el día en Brasil con la información de que en 4 estados al menos habían rutas
bloqueadas. Aquí en la ciudad de San Pablo también hubo vías interrumpidas y el alerta por el avance de bolsonaristas, avance de extremistas hacia refinerías de petróleo. Ese es digamos, el paño de fondo que podría explicar lo que es inexplicable, ¿no? Claro, claro. Carlos, medios allí de Brasil e incluso agencias internacionales hablan de que ayer Brasilia en cierto modo ha sido una zona liberada, que hace varios días estaban arribando a Brasilia micros, colectivos con estos manifestantes. Sin embargo, parece que nadie lo advirtió o nadie quiso advertir, digo, las fuerzas de seguridad. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Esta es una de las principales líneas de investigación que se está siguiendo para ver qué es lo que falló después que el gobernador de Brasilia admitió que hubo fallas en la seguridad, y lo que se está intentando establecer es si esas fallas ocurrieron por omisión deliberada de quienes debían velar por la seguridad o por fallas humanas, como lo ha dicho el ministro de Justicia ayer. Esto se va a determinar claramente si hubo realmente esa connivencia de fuerzas con el movimiento insurgente o ha habido fallas en la cadena de mandos para contener esta situación. Dada la hipótesis siempre de que puedan ocurrir eventos de desborde, se considera que ambas hipótesis lo va a determinar la investigación para justamente adjudicar las responsabilidades que correspondan y el peso, la medición de la ley sobre estos casos, como lo ha dicho el presidente Lula. Bien. Carlos, te agradezco enormemente el tiempo, es muy amable. Muchas gracias, un gusto, un saludo a la audiencia. Gracias, que tengas buen día. Carlos Turdera es periodista argentino que trabaja ya desde hace más de 20 años en Brasil, comentándonos, reportándonos sobre la situación. Estas son imágenes del despliegue, ¿no?, militar que ha tenido que hacer el Estado para tratar de garantizar nada más ni nada menos que el ejercicio de la democracia. Así, en estos términos se plantea el riesgo institucional que ha generado esta movilización multitudinaria, por cierto, por parte de extremistas de ultraderecha que no quieren a Lula en el poder y que están haciendo lo que sea para poder revertir esta situación, para poder voltear el gobierno que ha sido electo en elecciones, nada menos, por el voto popular. Sin embargo, desde un inicio ya, cuando Jair Bolsonaro fue derrotado en estas elecciones, se comenzó a vivir un clima de crispación, un clima de tensión, un caldo de cultivo muy peligroso que iba en plena ebullición y acrecentándose, y bueno, el domingo fue el punto más tenso, donde voló todo por los aires y veíamos allí las imágenes de una horda de personas avanzando sobre las instituciones en Brasilia. Hay que recordar que Brasilia ha sido diseñada para ser capital de Brasil y los tres poderes están muy juntitos, los edificios están uno al lado de otro prácticamente. Les ha sido muy fácil copar los tres edificios del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo en pocos minutos, pero también ante prácticamente la inacción de la policía, y allí es donde radica el cuestionamiento que se ha hecho al gobierno federal de Brasilia, a quien han suspendido, al gobernador de Brasilia, que es un aliado de Jair Bolsonaro, se lo ha suspendido por 90 días por cierta inacción ante este evento que se presumía podía ocurrir. Se habla de que Brasilia era una zona liberada ayer para los bolsonaristas. Una versión que circula con fuerza en la capital brasileña indica que hubiera sido mucho más costosa una represión de los miles de seguidores del expresidente que acampaban desde hace 70 días frente a los cuarteles pidiendo la intervención militar. Por los pasillos destrozados del poder en Brasilia circula fuertemente la versión de que Lula sabía que los bolsonaristas que estaban pidiendo el golpe de Estado frente a los cuarteles desde hace 2 meses lo intentarían con sus propias manos. De esa manera Lula viajó a una ignota localidad a las afueras de San Pablo y los más altos jefes militares dejaron que se consumara el asalto
Ahora dicen que pueden descabezar a los golpistas sin mayores problemas y deshacerse de miles de manifestantes que permanecían en las calles y constituían una bomba de tiempo. Se cree que la acción de dejar liberada esta zona para que los grupos de ultraderecha atacasen los edificios públicos era la mejor opción, porque la otra era enfrentarlos con las Fuerzas Armadas y podría haber sido mucho más caótico y con un saldo mucho peor, ¿no? Incluso con víctimas fatales, que ayer afortunadamente no hubo. Pero bueno, sigue el clima de extrema tensión. Esto está ocurriendo en Brasil, en Brasilia puntualmente, la capital de ese país, donde se ha generado este foco de tensión, este foco de conflicto, pero que ahora se está replicando en otros estados con bloqueos en carreteras, y como lo decía allí nuestro colega hace minutos, ¿no? Carlos Turdera nos señalaba que hay amenazas de que grupos también de manifestantes vayan hacia las refinerías, con todo lo que eso implica para Brasil. Vamos a seguir muy de cerca cada actualización, minuto a minuto, de lo que esté sucediendo en el vecino país.